Buen día, ¿cómo les van? ¿Listos para las vacaciones? Buenos días, profe. Buenos Sí, días. ¿Quién sabe si merecidas pero necesarias? ¿O sí merecidas? Las dos. yo digo que sí merecidas, ¿no? ¿Sí merecidas? En estricto sentido, asumiendo que tuvieran 20 años, nada más les faltan 45 por trabajar, entonces no está del todo mal. Así es. Muy bien. ¿En qué nos quedamos, muchachos? Cuéntenme. Como Estábamos, tal, ah, perdón, vas Brando. Adelante, adelante, Nay. adelante. Bueno, en la clase de ayer estábamos viendo lo de la reforma laboral y sus afectaciones. Em, lo que estábamos viendo es de que, bueno, como tal, el objetivo era pues regular que pues realmente se pagara pues esos, esos impuestos correspondientes, ¿no? Que veíamos, este, que una compañía contrataba a otra compañía y pues obviamente pues así ya no se veía obligada a pagar como tal la PTU. Y bueno, con la reforma pues el objetivo es de que solamente contraten servicios especializados. O sea que sí se puede, pero solamente para servicios especializados. De acuerdo. ¿Y esos servicios especializados qué son? ¿Qué diferencia hay entre lo que era el outsourcing con estos servicios especializados? Para todos, obviamente, la pregunta. Pues era de que, no sé, tu, tu despacho, la empresa contrata a alguien de que sea el que le lleve la nómina, ¿no? Ujú. Y no se consideraría, o sea, se consideraría dentro de la ley que es un servicio especializado si esa compañía que le estás contratando que te lleve la nómina ofrece otros servicios, o sea, no solamente se dedique a, pues a tal cual, a la máquina de nómina, sino también a la consultoría, a la auditoría o algo así. Ok, de acuerdo, Nay. Brandon, ¿quieres complementar algo? ¿Quieres complementar algo? Eh, pues bueno, básicamente lo que dijo Anaí es correcto. Ya vimos el término de outsourcing, insourcing. Como tal, también comentábamos que finalmente se derogó, pero sí quedó como que esa opción de que puedas todavía tener esta, ¿cómo decirlo? Como que esta forma de dar un servicio, pero obviamente ya va a estar más regulado por parte de la, ay, se me fue el nombre, de la autoridad fiscal. Entonces, pues creo que es un punto muy importante y que finalmente aquí se hacía mucho lo que es la evasión fiscal. Entonces, creo que también, bueno, por una parte estaba bien porque pues ahora sí que las empresas ahorraban toda la parte de pagar la nómina, por así decirlo, y que también tenían esa parte de que, como ayer lo hablamos, de las utilidades, que no se le repartía al trabajador, ¿no? O sea, básicamente la empresa, por así decirlo, generaba bastante utilidad para ella misma, ¿no? Bueno, o sea, obviamente para los socios, para todas las personas que eran, pues, los que reciben ese reparto de utilidad, bueno, por los que reciben esa utilidad, ¿no? Entonces, pues creo yo que está muy bien esta parte de que ya esté más regulado, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Con eso es suficiente? Pues sí, también coincido con lo que dice mi compañero, que también estábamos viendo.
sobre que no había ningún control de sus utilidades. Pues como no se tenían empleados, no se hacía la repartición de PTU. Entonces, ya con la derogación del outsourcing, ya la compañía pues tiene que contratar a sus propios empleados y tiene que hacerlo de la repartición de la PTU, además del pago de los sueldos de los trabajadores. De acuerdo. Digo, en principio, yo creo que ha existido todo el tiempo muchos abusos. Déjame ponerlo de manera general de los dos lados. Me refiero del lado del patrón, del lado de los empleados. La reforma en realidad, en uno de los puntos más importantes que atacó justo es el tema del PTU. Sin embargo, también, como comentaba Brandon, también lo que está buscando, lo que buscó, fue justo el tema de combatir estas prácticas fiscales agresivas, donde, por poner un ejemplo, te contrataban bajo el concepto de sueldos y salarios, y bajo esa figura de sueldos y salarios, lo que tú hacías, bueno, lo que hacía el patrón era crear un contrato, una estructura de tal manera, es solo un ejemplo, pero pasó en la realidad, y montones de tiempo, montones de años y montones de veces con miles de empleados. Te contrataba probablemente con, no voy a exagerar, con 1,000 pesos, bueno, o hasta el salario mínimo contratado con vía nómina, y el diferencial te lo pagaba bajo conceptos de repente un poco extraños. Ayuda para sindicato, ayuda para retiro. Entonces, en algún momento encontraron interpretaciones de tal manera que estos conceptos adicionales y que se convertían en el 90-95% del resto de sueldos y salarios, no estaba grabado para impuestos sobre la renta, tampoco pagaban seguro social, y pues bueno, pues obviamente sobre esas cantidades que en principio se estaban ahorrando los patrones cuando subcontrataban este tipo de servicios, pues sobre eso era lo que la empresa, la outsourcera, por llamarle de alguna manera, cobraba sus honorarios, ¿no? Estas empresas duraron muchísimo tiempo. La gente que era dueña de esto o que sigue siendo dueña, pues obviamente le fue, desde el punto de vista económico, pues muy bien. Encontraron medidas, encontraron interpretaciones que pudieran ser válidas, como comentan ahorita. Yo creo que no se acabó. Puede ser que se haya disuadido el efecto. No creo que se haya terminado, pero bueno, finalmente ayuda a que tengas un poco más de precaución al estar estructurando este tipo de actividades, ¿no? Entonces, fueron los puntos principales, y recuerden que esta reforma laboral en realidad lo que quiere es que cada empresa tenga sus empleados en su casa, en la empresa donde se está produciendo la riqueza respecto a su actividad principal. Ese fue prácticamente el objetivo primordial. Entonces, déjenme proyectarles la última parte de la presentación. Creo que es esta. Bueno, entrando en esta última parte y considerando que entonces los servicios de subcontratación es una práctica comercial muy común en México, pues se sugiere analizar el impacto que pueden sufrir las estructuras laborales, ¿no? En cuanto al esquema laboral, y obviamente que repercute en tu actividad del día con día. Y en manera de resumen, lo que hemos estado platicando, las empresas no podrán subcontratar servicios relacionados con las actividades que se contemplan en sus estatutos. Muchas empresas, sobre todo los que ya están trabajando y han tenido contacto con las actas de asamblea, con la constitución de las sociedades, se van a dar cuenta o se dieron cuenta que los objetos sociales de las compañías son gigantes.
pueden hacer de todo. Entonces, ese poder hacer de todo, pues tiene una implicación ahora con esta reforma laboral, porque lo que se tuvo que hacer es, desde el punto de vista legal, acotar o dejar un poco más, ¿cómo decirlo?, ajustado o sí, más cerrado, es justo esa parte de su objeto social. Cualquier objeto social que ustedes puedan leer, pueden vender, comprar, todo, o sea, digo, hasta lo que, obviamente siendo cosas lícitas, por supuesto, pero pueden hacer prácticamente de todo. Entonces, con esto, lo que se trató es dejar los objetos sociales más específicos para cada una de las compañías. Será necesaria la especialización del objeto social de las empresas. Aquellas empresas que se dediquen a prestar servicios especializados tendrán que irse a registrar a una cosa que se llama el REPSE. Y en este REPSE demostrar con un cuestionario ahí bastante amplio, donde tendrán que demostrar en qué son especialistas. ¿Sale? El ejemplo más común que siempre se ha tocado en todo este tema de la reforma es las empresas que se dedican a dar servicios de seguridad. Esa empresa de seguridad se volvió o ya era especializada porque ella tenía o tiene la forma de cómo capacitar a las personas que trabajan con ellos y poder poner, llega una empresa y les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me asignes o que me vengas a hacer un estudio de cuántos guardias necesito para que cuides a mi empresa, ¿no? Van, hacen los estudios y dicen, ¿sabes qué? Necesitas 20, 50, 5 personas. Determinarán si deberán de estar armadas o no. Entonces, es uno de los ejemplos más comunes de servicio especializado se convirtió justo esta parte de las empresas de seguridad. La empresa de seguridad, a ver si con esto va quedando un poco más claro. La empresa de seguridad se registra en el REPSE, con ese registro que ya tiene, puede seguir prestando sus servicios especializados a todas las empresas que lleguen y los contraten para efectos de poder dar servicios de seguridad a las empresas, ¿no? Centros comerciales, pues necesitas 30 personas que te ayuden con la labor de vigilancia dentro del centro comercial. Bueno, yo empresa, centro comercial, yo me dedico a rentar los espacios para que vengan las empresas, vendan sus productos y no soy especialista en poder tener seguridad dentro de la empresa y no está dentro de mi objeto social. Por lo tanto, voy y busco una empresa de servicio especializado que esté registrada en el REPS y que haya cumplido con todos los requisitos que marca la reforma laboral para que venga y me pueda prestar esos servicios. No sé si con esto queda un poquito más aterrizado el ejemplo de que sería un ejemplo de servicio especializado, ¿no? Silencio, asumo que sí. Sí, Quedó profe. clarísimo. Profe. Sí, profe. Bueno, los contribuyentes deberán evaluar adecuadamente los riesgos relacionados con la subcontratación de servicios. Obviamente, ¿a qué se refiere? Esto queda prohibido la subcontratación de servicios porque todo tiene que llevarse ahora a servicio especializado. Tiene que estar registrado, tiene que estar pues reconocido por la nueva reforma y por la ley. Incumplir con las disposiciones fiscales podría ser tipificado como simulación y potencialmente como defraudación fiscal con consecuencias penales. Quienes subcontraten servicios serán responsables solidarios de los impuestos generados por el personal asignado. Y esta regla y esta modificación es súper importante. Si la empresa donde nosotros estamos laborando o la empresa que nosotros tenemos, hicimos subcontratación de personal o inclusive servicio especializado, y resulta que esta empresa de servicio especializado por alguna razón no paga o no pagó los impuestos relacionados con el tema de la nómina, me refiero a impuestos sobre la renta, la retención, IMSS, Infonavit, todos estos impuestos relacionados con, específicamente con el tema de la nómina, y no los llegara a pagar, la empresa que subcontrató se vuelve responsable solidario para pagar también estos impuestos. Entonces, esta está delicada.
Se necesitará registro por parte de las empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para obtener autorización para prestar servicios especializados. Y es lo que les digo, este registro, esta autorización la otorga directamente esta Secretaría del Trabajo. Es un registro electrónico, se conoce como el registro REPSE, y una vez que la empresa obtiene este registro REPSE, pues en principio no debería tener ningún problema para efecto de poder prestar estos servicios especializados. La Secretaría del Trabajo tendrá la facultad, al igual que el SAT, de poder ir y revisar que realmente esta empresa de servicio especializado, que simplemente hizo un registro, pues esté cumpliendo con las disposiciones fiscales, ¿sale? A manera de resumen, este es el objetivo principal que persiguió la reforma laboral. ¿Algún comentario o duda? Ahorita vamos a ver adelante, ya del lado de renta, qué implicaciones tiene esto, ¿no? Pero no sé si tengan alguna duda o comentario. Antes de terminar con esto. Sí, Brandon. Voy. Adelante. Creo que iba a hablar alguien, profe. No, Brandon, tú primero. No, ¿cómo crees? Adelante. Bueno, gracias. Bueno, es que ayer estaba viendo un video para entender un poco más el tema. Y pues solo tenía dudas y este tema también es, le tiene que interesar a los abogados, porque el video que vi hablaba pues de la reforma laboral, cómo funciona, y un abogado también tiene que estar muy bien enterado del tema, profesor. Por supuesto. De hecho, fíjate que es muy buena pregunta porque en esta reforma, desde mi punto de vista, se tuvo que ver involucrada toda la empresa. Y por supuesto que el abogado tuvo que ver, bueno, no sé qué tipo de abogado sea, me refiero corporativo, administrativo, que vea derecho administrativo. Si ve derecho penal, probablemente no estuviera involucrado, aunque pues lo va a estar cuando tenga que defender a alguien, ¿no? Pero sí, por supuesto, los abogados corporativos tuvieron que estar súper metidos con el tema por esta razón. Por el tema de los estatutos. Las modificaciones a los estatutos que se tuvieron que haber hecho, ahí el abogado tuvo que haber participado sí o sí, porque fue quien tuvo que modificar nuevamente el acta para poder acotar o hacer, no sé si decir más pequeño o más específico su objeto social y no tuviera 20,000 actividades que pudiera chocar y comprometer la no deducibilidad si te prestaran un servicio especializado. Entonces, tenía que estar forzosamente metido el abogado corporativo, el de impuestos, el de contabilidad, o si es el mismo, bueno, pues el contador, y en algunos casos, que era lo ideal, no en todos casos los vimos metidos, pues obviamente los laboralistas, ¿no? Pero sí, los abogados debieron estar metidos en esta reforma sí o sí. Profesor, ¿qué son los laboralistas? Abogados laboralistas son los que se dedican específicamente al todo el tema de Ley Federal del Trabajo, seguro social, todo lo que tenga que ver con empleados. Estos abogados laboralistas, es su especialidad. Son abogados que se dedican a todo el tema primordialmente que tiene que ver con empleados. Empleados patrón. Gracias. No, por nada, con gusto. Brandon. Sí, yo tenía la duda de, por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar los requisitos para que una empresa pueda estar dada alta en el REPSE? La verdad es que lo más sencillo que vas a encontrar es directamente en la página de la Secretaría del Trabajo. O sea, te puedo decir compartir a lo mejor materiales, pero la verdad que para no obviar y para que veas lo último, ahí mismo en la página podrás encontrar inclusive cuáles son los requisitos y los plazos que te piden para todo el registro. Obviamente todo esto está fundamentado, por supuesto, en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En la modificación de origen que se hizo, pues, artículo 15A, B y C, algo así. Directamente en la Ley Federal del Trabajo, pero donde viene todo el tema de los requisitos, inclusive para que puedas ver los cuestionarios
directamente ahí en la página. Creo que va a ser, o sea, te va a dejar te va a hacer más, se te va a hacer más sencillo y que andar buscando pues, por 20,000 lados, ¿no? Pero hay un montón de literatura de esto, pero montones ahorita. Todo el mundo escribió de esto, todo el mundo habló de esto. Leo. Sí, profesor. Bueno, con referente a esto de los requisitos, yo encontré unos en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, pero son referentes al IVA. Igual yo encontré, bueno, cosas con relevancia del IVA, pero no sé si lo vayamos a ver más adelante o si lo comento ahorita. Sí, lo vamos a ver. De hecho, es esta segunda parte que voy a compartir con ustedes. Si quieres, cuando entre ahí esa parte del IVA, lo comento o lo comentas primero y ya vemos qué podemos complementar. ¿Te parece? Claro que sí, profesor. Gracias. No, al contrario. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Segurísimos. Bueno, a ver, fíjense. Esta segunda parte yo creo que nos da tiempo de verla de aquí al viernes seguramente. Para poder tener... Ahora, vamos a ver esta segunda parte y esta es bueno, por lo menos en mi área, no porque la otra no me interese. De hecho, nosotros estuvimos trabajando con algunas empresas en justo acompañarlos en el tema del registro, en el tema de revisar sus objetos sociales, de comparar que los objetos sociales de las compañías del grupo no chocaran y que aquella facturación que se estuviera haciendo dentro de los grupos estuviera bien regulada con objetos sociales bien claros y específicos para no tener estos impactos de los que vamos a comentar aquí adelante. A ver, toco algunos puntos todavía un poquito tanto legales, pero que nos sirven o nos van a servir como para seguir aterrizando el tema. El outsourcing legal, esto es en materia de impuestos sobre la renta, ¿sale? Los contribuyentes podían subcontratar personal y considerar el gasto como parte de sus deducciones, independientemente de que los servicios contratados formaran parte o no del objeto social preponderante de la empresa. Esto ocurrió hasta el año 2021. Bueno, hasta el mes de agosto. De enero a agosto todavía podíamos hacer esto. Una vez que entra en vigor la ley, se prohíbe contratar servicios especializados relacionados con el objeto social o la actividad preponderante de las empresas contratantes. Está prohibido realizar estos servicios especializados. Y déjeme hacer probablemente una primer crítica de la reforma. ¿Se les ocurre algún tipo de negocio donde se tenga que contratar gente por temporada? Hay un montón, pero uno en específico que ustedes ubiquen. Sí, la albañilería. ¿Podría ser, profesor? Podría ser, ¿de acuerdo? ¿Algún otro? Una vez que se termina la obra, pues ya se acaba el trabajo, ¿estás de acuerdo? ¿Algún otro? Bueno, yo tengo un ejemplo que es en mi trabajo, que los contratan por proyecto. Ok. Y pues sí, está como que el claro ejemplo de que no los pueden tener en nómina y aparte, pues, por proyecto. De acuerdo, mira, bueno, no sé cuál es la actividad que realicen ahí, ahorita si quieres y puedes nos comentas, pero ¿qué pasa? Justo combinando con el ejemplo anterior y resulta que tú tienes necesidad de contratar a 150 personas que te ayuden para me voy a salir tantito del ejemplo de ustedes dos, ¿eh? No, te digo, no sé cuál es tu actividad o cuál es la actividad que realiza la empresa, pero déjame poner este ejemplo.
necesitas 150 personas, o es más, 1,500 personas de fuerza de venta porque quieres promocionar el nuevo teléfono, no tengo ni idea cuál, uno de Oppo, uno de estos chinos. Entonces contratas a 1,500 personas que te ayuden a estar vendiendo. La empresa que está vendiendo, que produjo el teléfono, pues ella no le interesa o no quiere tener relación laboral con 1,500 personas que las va a tener en todos los centros comerciales, cada que pasen ustedes, ofrecerles el teléfono. ¿Coinciden? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Tenemos que deslindar perfectamente que la empresa está, bueno, pues obviamente si produjo el teléfono es porque lo quiere vender. Esa actividad de venta choca o no choca con tu actividad preponderante, tú, la empresa que hiciste los teléfonos, con ese proceso de venta. Pues yo les diría que sí, pues es el propósito y el fin primordial. Pero entonces me va a prohibir subcontratar a esas 1,500 personas porque lo que me va a pedir es que esas 1,500 personas las tenga en nómina. Oye, pero yo nada más las necesito promocionar por un mes. Porque ya los estudios de mercado determinaron que con que yo esté dando lata todo un mes en los centros comerciales, con eso es suficiente. ¿Me cachan de repente cuál pudiera ser la complicación de este tema de la reforma? Sí, profe. Ahora, la actividad que realizan ustedes ahí en la empresa, ¿cuál es? ¿La puedes comentar? Implementan sistemas computacionales, Ok, SAP. ok. Y si te entendí bien, y a lo mejor la problemática que tienes es obviamente que tú contratas por proyecto, una vez que quede instalado el SAP en las empresas o grupo de empresas o en la empresa que te haya contratado, pues el proyecto se acaba. Entonces, pues ahora con esta reforma tienes esa problemática, ¿no? Tienes que contratar a la gente directamente en tu nómina para que tú puedas prestar tu servicio preponderante. Entonces, pues se vuelve realmente un problema porque una vez que terminas ese proyecto, pues déjeme decirle así, en realidad ya no necesitas al ingeniero que te esté ayudando en todo el tema de la implementación. Entonces, son de estos temas que justo me parece que pudieron no haberse analizado del todo en la propuesta de reforma y bueno, y desafortunadamente así quedó. Es permitido la subcontratación de servicios y obra especializada, siempre que estos no formen parte del objeto social o la actividad preponderante de las empresas contratantes. Entonces, aquí tienen el antes y cómo quedó en vigor la nueva disposición. Ya entrando en cuáles son las afectaciones de la reforma, específicamente en materia de renta, aquí vamos a encontrar alguno. Los requisitos del artículo 27 te establece que tratándose de prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación que el contratista cuente con su REPSE. Es una obligación adicional que tenemos que tener, muchachos, que tenemos que cumplir. Los que ya están trabajando y los que están en contabilidad y los que están en tesorería, un requisito adicional es revisar que los pagos que estén haciendo específicamente bajo el concepto de servicio especializado cuente con este registro. El contratista deberá proporcionar al contratante copia de los comprobantes fiscales de pago de salarios, copia del recibo de pago expedido por el banco de las declaraciones de ISR que se le retuvo a los trabajadores y copia de los pagos de las cuotas obrero patronales de IMSS e Infonavit. Esta información deberá de estarse entregando, no dicen, lo voy a ver más adelante, pero no hay un formato establecido, nada más te dice que entregues copia a este. Si llega la autoridad fiscal, muchachos, y nos dice, tú contratante, cercioraste que estuviera en el REPSE, sí, palomita, aquí está. Enséñame copia de los comprobantes de pago del banco y híjole, ¿qué crees que no lo tengo? En ese momento la autoridad nos va a hacer esa observación y nos va a querer tipificar como que la operación, como no cumplí con estos requisitos
de las deducciones me va a argumentar que como no los cumplí, están fuera de plazo y que son no deducibles. Vean la importancia de tener esta información dentro de nuestra contabilidad que soporte el pago que estoy haciendo. Entonces, ya entrando en renta, tengo como requisitos que cumplir. Yo que contrato, esté registrado y aparte tener esta información por cualquier cosa. Y aquí, para todos, entonces es como, entre comillas, la autoridad y tu contratante te vas dando cuenta, pues que realmente la empresa que contrataste, pues cumple con sus obligaciones fiscales. Nada más que no sabes si las está cumpliendo bien o no, porque no sabes si en realidad los comprobantes fiscales están expedidos y tenía un ISR por enterar de 1.300.000 y nada más pagó 1.000.000, pues aquí te dice que recibo de pago expedido por el banco. Digo, ya tratando de ser muy, muy picky, pero a lo que me refiero es, cuando cumplas con todas estas obligaciones, pues vas a cumplir con estos requisitos y no vas a tener problema en la deducibilidad del lado de la persona que está contratando. ¿Sale? Si tu contratista, muchachos, no te diste de alta en el REPSE, es altamente probable pues que estés perdiendo clientes o que no puedas seguir trabajando con los clientes que normalmente estabas laborando. Y ahí es donde pues también tienes una parte de obligación de que te registras o te registras. De hecho, hubo un fenómeno de registritis. Todo mundo se le ocurrió que para que pudiera no tener efectos en su deducibilidad, tenías que registrarte, aunque no estuvieras obligado. Entonces, bueno, ahí ya es otra consecuencia adicional de la propia reforma, pero como que se dio esa parte de, pues por si sí o por si no, pues tú mejor regístrate, ¿no? No era exactamente lo correcto. ¿Qué dice el 28, muchachos? Fracción 33, donde andábamos muy cerquita ahorita cuando vimos el tema de los intereses. Los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad preponderante económica serán no deducibles. Todos los pagos y contraprestaciones por subcontratación de personal que tengan que ver con mi actividad preponderante, muchachos, va a ser no deducible. ¿Sale? Hasta aquí, ¿algún comentario? No, profe. No, ninguno. No, profe. Clarísimo. Bueno, otra afectación que tuvimos o que vamos a tener en los próximos años respecto al tema específicamente en ISR es el efecto del 4753. Quien no sepa o quien no ubique este concepto, la fracción 30 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos limita a que no podemos hacer deducible el 100% de las prestaciones que representan ingresos exentos para los trabajadores. Hay que hacer una mecánica de determinación del impuesto de determinar una proporción de ingresos grabados e ingresos exentos del ejercicio inmediato anterior cuando tuvimos empleados. Entonces, esta afectación o este cálculo va a tener una afectación y repercusión directa en la determinación de la base de ISR para el año ya desde el 21, 22 en adelante, por aquellas empresas que antes no tenían empleados y que ahora tienen. Y obviamente, ¿por qué? Por la proporción de estos ingresos exentos. ¿Sale? Entonces, en la anual del año 21 que acabamos de presentar, se tuvo que verificar si estábamos correctos en la aplicación de este 53 o de este 47% de efecto deducible en la determinación del impuesto sobre la renta. Esta reforma nace en 2014 cuando eliminan el IETU. Creo que ya no les tocó, pero antes teníamos un impuesto que era el IETU, quitan ese IETU y ponen esta reforma o esta modificación de limitar la deducibilidad de las prestaciones de los empleados. ¿Sale? Entonces, esta afectación se vio directa ahorita en la declaración anual del año 2021.
¿Han escuchado? ¿Sí habían escuchado este del 4753? Sí, ¿verdad? Lo debieron verlo, sí, lo tuvieron que haber visto en personas morales, seguramente. En estructura. Sí, profe. Sí, lo vimos. Sí, más o menos. Ok. Bueno. ¿Qué va a pasar o qué pasó con el patrón sustituto y el patrón sustituido? Ahorita lo vamos a ver en la grafiquita, que es una gráfica que ya vimos en la presentación anterior, pero bueno. ¿Qué es este concepto del patrón sustituto? Pues es la sustitución patronal. En la sustitución patronal podríamos enfrentarnos a que el patrón incremente el número de trabajadores y por consecuencia las prestaciones, dando como resultado un factor no deducible del 47. Dentro del patrón sustituido, derivado de la disminución de los trabajadores que fueron incorporados a las empresas contratantes, se podría considerar que se están disminuyendo las prestaciones y que el factor no deducible sería del 53. Me voy a adelantar tantito a esto. ¿Recuerdan ustedes esta cedulita? Donde una vez que se hizo la reforma, pasó esto. Eliminamos o se eliminó la empresa de insourcing, se pasan los empleados a cada una de estas. Esta funge como el patrón sustituido, y estos tres como el patrón sustituido. A eso me refiero con esto. ¿Sale? Recuerden que los tuvimos que traspasar a los empleados para darle sentido y que las empresas estuvieran o trabajaran con empleados propios por su actividad preponderante. Entonces, este es el efecto de que habría que estar cuidando como patrón sustituto y patrón sustituido. No sé si quedó claro. No, a mí no me quedó claro, profesor. Déjame regreso acá a ver si queda mejor. Coinciden que la reforma laboral lo que provocó es que esta empresa tendiera a desaparecer. ¿Qué fue esto? Desaparece esta empresa porque a todos los empleados ya los pasamos para acá. ¿Por qué? Por derivado de la reforma laboral. Aquí, esta empresa de enero, déjame ponerlo, al 31 de julio, tuvo empleados. Porque la reforma laboral, recuerden, que entró en vigor a partir del 1 de agosto. Entonces, esta empresa tuvo empleados, pero deja de tenerlos a partir del mes de agosto. Y a partir del mes de agosto, estas tres empresas que no tenían empleados, ahora sí tienen empleados. Entonces, la afectación que tienes en la determinación del impuesto sobre la renta de estas tres entidades y de la empresa que era el insourcing, va a tener estas afectaciones. El patrón sustituto va a llegar a un efecto no deducible del 47%, mientras que el sustituido, que es la de insourcing, va a tener un efecto de no deducible del 53%. ¿Por qué? Porque sus prestaciones, como se determinan de manera anual, tenía empleados hasta agosto y de agosto en adelante ya no tiene empleados, la proporción de manera natural tiende a disminuir forzosamente. Entonces es un efecto numérico que le debió haber pasado a todas las empresas que entraron en este tema de reorganización, de reestructura derivado de la reforma. Un tantito mejor, o los dejé igual. Sí, ya un poco mejor. Ok. ¿Dudas, muchachos? Todo bien, profe. No, profe. Los 59,232 restantes, ¿ya se durmieron? No, profe, aquí estamos. No. Con café, calientito en casa, chocolatito, ¿no? Pues y luego yo hablando, pues da sueño. A ver, sigo. Esta última, la vemos. Sigue siendo común, muchachos, que se hagan subcontrataciones de empresas extranjeras. Estas empresas que se llegan a subcontratar de manera extranjera, perdónenme, que sean extranjeros,
vamos a tener una implicación aquí importante. Llega la empresa mexicana, subcontrata servicios especializados extranjeros, nada más que la reforma obviamente no alcanza a estos extranjeros para que tengan que registrarse o les aplique este tema de la reforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, estos extranjeros no tienen por qué estar registrados en el REPSE. ¿Sale? La duda es, bueno, ¿tengo o no tengo que cumplir con las obligaciones las entidades extranjeras bajo esta nueva figura? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo, específicamente con el tema de la reforma en el artículo 13, es, se permite la subcontratación, sean servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. ¿Cumplo? Sí. El contratista está registrado en el padrón público de la Secretaría, no, porque es extranjero y no le alcanza la norma. ¿Sale? Por lo tanto, la pregunta es, al no contar la empresa extranjera con registro al padrón, la empresa residente en México puede hacer deducible el pago de estos servicios. Y hasta aquí lo dejo. No sé qué opinen. Preliminarmente, ¿qué opinarían? ¿Me entendieron el planteamiento, verdad? Sí. ¿A qué le suena? ¿Se puede, no se puede? Bueno, a mí me suena como que no se puede. O sea que si subcontratas a un extranjero, no tiene como, obviamente no va a tener su registro, no se puede y por lo tanto, si lo llegaras a hacer, ¿tendrías efectos de no deducibles? O sea, harías no deducible el gasto por el hecho de que este extranjero no esté registrado. ¿Te entendí Sí, bien? sí, es que no está registrado, entonces, Pero es extranjero. sí. Profe, a lo mejor pudo haber una regla miscelánea, ¿no? Que aclare esta situación. Ok, puede ser. ¿Les parece si en su caso y alguien la encuentra, podríamos comentarlo mañana y determinar qué pasa con estas empresas extranjeras? Entonces, haciendo un resumen, muchachos, si se fijan, ya entramos a la parte de la afectación directamente en la parte fiscal de esta reforma laboral. Ya vimos que tuvo que estar involucrado todo mundo, abogados, contadores, empresas de insourcing, outsourcing, todas estas tuvieron que estar involucradas y reguladas. ¿Estamos? Entonces, toda esta modificación y todas estas reformas, pues tienen afectación directamente en la parte fiscal. Es la materia que estamos revisando. La primera y una de las más importantes es que si contratas de entrada a una empresa, déjenme acotarlo, a servicio nacional o mexicana, y que no esté registrada, vamos a comprometer la deducibilidad de ese gasto. Y obviamente, muchachos, ese gasto puede ser muy importante porque se trata del gasto de la nómina que estoy subcontratando, ¿sale? Antes de terminar, ¿alguna duda o comentario? Sí, ¿podría repetir el planteamiento? O bueno, la pregunta. ¿De los extranjeros, de lo que tienen que investigar? Sí. Ok. Si una empresa mexicana subcontrata a una entidad extranjera bajo la figura de servicio especializado, pero obviamente este extranjero no tiene por qué cumplir la legislación mexicana, si el gasto sería o no deducible para la empresa mexicana. ¿Queda?
Sí, ya queda. Sí, profe. Sí. ¿Algún comentario final? ¿Duda? ¿Final? No, ninguna. ¿No? ¿Nada? Clarísimo todo. Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana. Cuídense. Que estén muy bien. Buen día. Hasta mañana, profe. Así es, Mañana. Hasta mañana, profe. profe. Gracias. profe. Bye. Mañana, porque gracias.